TC Televisión presenta Punto de Vista con Gonzalo Ruiz Álvarez. Saludos cordiales, amigos televidentes en todo el país. Aquí estamos en Punto de Vista para tocar aquellos temas más importantes que afectan o agobian el diario vivir de la población y, por supuesto, para buscar las soluciones adecuadas. El tema energético es aquel que está en todos los titulares de la prensa y, por supuesto, que está entorpeciendo la vida diaria de los ecuatorianos. Y por eso vamos a hablar de este tema de modo profundo, de modo suficiente, para conocer mejor todo lo que podemos hacer al respecto. Y por eso queremos saludar a nuestra compañera Priscila Cadena, que nos va a introducir a este tema. ¿Qué tal, Gonzalo? Amigos, una excelente noche, en efecto, ante el peor estiaje de los últimos 61 años y con la finalidad de manejar de forma responsable el control del sistema energético del país. El gobierno anunció la implementación de racionamientos en horarios diferenciados. Para enfrentar la crisis, están en marcha varios procesos de contratación y de alquiler de energía. A continuación, le presentamos los detalles. Debido a la crisis energética y la sequía en las principales centrales hidroeléctricas del país, el gobierno comenzó a implementar los racionamientos. Ha definido la situación como el peor estiaje de los últimos 61 años. En la cuenca oriental se ubica el mayor complejo hidroeléctrico del país, compuesto por las centrales Paute, Mazar y Sopladora, que presentan problemas por la falta de lluvias. Actualmente, Coca-Codo-Sinclair es la hidroeléctrica que más aporta energía. Como alternativas a mediano y corto plazo para enfrentar esta situación, el gobierno ha lanzado varios procesos de contratación y alquiler de generación de energía. El primero incluye una barcaza para generar 341 megavatios. Además, espera alquilar un segundo barco de similares características con una potencia de 240 megavatios. A finales de este año, el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón entrará en operación, aportando 68 megavatios en una primera etapa. El déficit actual de electricidad es de 1.080 megavatios. Entre el 80 y 90% de la electricidad del país depende de las hidroeléctricas. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Gracias, Priscila. Y para entrar de lleno en este análisis, queremos saludar al gerente general de SELEC, Fabián Calero, con quien vamos a dar un repaso al estado de la cuestión, al estado actual. Algunos de los temas que han sido comentados en el reportaje, quisiera que usted también los comente y nos explique al país cómo estamos en materia de esta crisis energética. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de darle la información a su audiencia, Gonzalo. Y sí, sería importante comentar respecto a las acciones que se están, primero el estado del parque generador, las condiciones actuales de la generación hidroeléctrica, termoeléctrica y las acciones también que se están desarrollando por parte del gobierno para dar una solución definitiva a esta problemática. Perfecto, empecemos por decirle al país cuánto de la generación de energía corresponde al área hidroeléctrica. Sí, a ver, el parque generador del sector eléctrico ecuatoriano consta de unos 6.600 megavatios de generación hidroeléctrica y consta de unos 1.800 megavatios en números grandes de generación termoeléctrica. La demanda del país en punta, que es el horario de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, donde se produce el máximo consumo, es alrededor de unos 5.000 megas. Entonces, esa demanda en épocas cuando existen lluvias en el país es abastecida con más del 92% con hidroelectricidad, el resto con termoeléctricas y ciertos pedazos si se requiere con importación. Pero esa condición cambia justamente en esta época de estiaje que generalmente en este país es de octubre a abril de cada año. Exacto, es estacional. Es estacional. Sin embargo, en esta ocasión el gobierno ha dicho en algunas oportunidades que es la sequía más importante en más de 60 años. ¿Es así? Efectivamente, esta es la sequía. Hay una crisis de agua. Esta es una sequía la más crítica de los últimos 61 años. Si ustedes hagamos una relación de los números, el caudal promedio en la central Mazar, en el embalse de Mazar, que abastece a las centrales Mazar, Molino y Sopladora, el caudal que tenemos ahí en promedio es de unos 140 metros cúbicos. El día lunes, cuando se tomó la medida,
teníamos caudales de 1 metro cúbico sobre segundo. Es decir, es una cantidad de agua que hace falta para alimentar ese embalse. Tal vez vale la pena, para que lo sepan todos los televidentes, explicar cómo funcionan esos embalses de Mazar, con una, digamos, una presa más grande, que tiene a su vez generación, que guarda también la posibilidad de contener sedimentos. Más abajo la presa Daniel Palacios o el embalse Amaluza, la propia generación de esa presa, que es la más antigua de todas, y luego Sopladora. Quizás ese panorama vale la pena para que nos vaya diciendo usted cuánto debe generar cada uno de estos pasos en este complejo hidroeléctrico, el más importante del país. Con mucho gusto. O por lo menos lo fue históricamente. El complejo hidroeléctrico es muy importante porque ahí tenemos el principal, tenemos un embalse, es el embalse más grande del país, uno de los más grandes que tenemos en el país, el embalse de Mazar. Tenemos 3 centrales que son en cascada, es decir, está una aquí, una aguas abajo y una más abajo. Entonces, la primera es una central que se llama Mazar de 180 megavatios. Después tenemos la central Molino, que utiliza el agua turbinada que viene de arriba del embalse de Mazar. El agua que se turbina en la central Mazar baja hasta Molino, que es una central de 1100 megavatios. Y tenemos la central Sopladora, que es de aproximadamente unos 587 megavatios. Para la Molino también hay un embalse propio, que es la presa, la tradicional Amaluza, que se hizo en los años, a finales de los años 70, en la época de los gobiernos militares, ¿no? Y hay un nuevo proyecto en el futuro, en ese mismo complejo, tal vez si nos puede explicar. Sí, tenemos el proyecto Cardenillo, que es más aguas, digamos, es más abajo. Y este proyecto consta dentro del Plan Maestro de Electrificación. Este Plan Maestro de Electrificación, este proyecto es de unos 600 megavatios y está, digamos, dentro de la planificación de largo plazo y es uno de los proyectos que se va a desarrollar por parte de este gobierno. Esto complementaría muy bien, digamos, la generación hidroeléctrica en el sector sur. ¿Qué pasa en otros proyectos? San Francisco, Agoyán, y luego vamos al tema de Coca-Cola Sinclair, pero primero estos dos. Sí, un poco comentando lo que estábamos hablando antes sobre los proyectos grandes. El otro gran proyecto central de generación que tenemos en el país es la central justamente Coca-Cola Sinclair, que esa es una central de 1500 megas. La diferencia de esta con la central, con este complejo hidroeléctrico de Paute Molina, en el cual son 1700 megas aproximadamente, esta central de Coca-Cola Sinclair es una central de pasada, o sea, no tiene un embalse. No hay un embalse, no hay presas. Entonces, sino que pasa el agua y es lo que pasa el agua produce electricidad y esa se entrega al sistema. Tiene un pequeño embalse que es un embalse compensador, que lo que me hace es, yo puedo producir hasta 1500 megas por 4 horas. De eso vamos a hablar de Coca-Cola Sinclair más adelante, pero para continuar con los otros proyectos de la vertiente oriental, los que están generando ahora mismo y que también tienen ciertos problemas de estiaje, ¿cuáles son? Sí, o sea, tenemos, varias centrales en el país. Por ejemplo, San Francisco, Agoyán. Estas centrales, todas las centrales en el país, estos 6.600 megavatios, están afectados por estos temas hidrológicos. Existe ciertos repuntes en varios de estos proyectos, o en varias de estas centrales de generación, que han sido puntuales. Y cualquier mejora en las condiciones hidrológicas, cualquier mejora que se está identificando día a día por parte de los grupos de trabajo, por parte del Ministerio como ente rector, SENACE, que es el operador del sistema, SELEC, que es la empresa de generación y transmisión. Estamos monitoreando día a día constantemente para ver las condiciones de este embalse. Perfecto. Entonces, ya sabemos qué es lo que genera la parte hidroeléctrica, pero al haber déficit de lluvias, déficit de agua, genera menos frente a una demanda que además, hay que decirlo, ha sido creciente. Algunos expertos estiman entre el 7 y el 10% cada año de demanda de energía. ¿Eso es verdad? La demanda histórica es del 4%. Históricamente, pero en estos 2 últimos años ha sido sobre el 10%. Entonces es un crecimiento, digamos, fuera de lo normal, del consumo de energía. Exactamente. De todo lo que consumimos los ecuatorianos para producir, para vivir, para encender la luz de las casas, en fin. Sí. Ustedes como gobierno han planificado una serie de medidas que son importantes para compensar la carencia hidroeléctrica. Sí. Hablemos un poco, por ejemplo, de la barcaza que está funcionando, cuánto genera, y de la próxima barcaza, que nos va a decir usted inmediatamente cuándo entrará en funcionamiento. Claro. Aquí me gustaría dar unos datos, quisiera presentar una información en la cámara. A ver si nos indican. En esta pequeña lámina que ustedes ven aquí, resume nada más sería la gestión de los últimos 5 años de los diferentes gobiernos. En esta gráfica podemos evidenciar
cuál fue el cumplimiento y cuál fue el incumplimiento anualmente. Si tomamos los últimos 5 años como referencia, hubo un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación que no permitió que se ingrese en el sistema 1.298 megavatios. Es decir, no se hizo lo que se debía. No se hicieron que estaban planificados. Que estaban planificados y no se realizaron. Entonces, hablamos de que no se ejecutaron 1.298 megas que deberían estar aportando. En consecuencia, ahora. el déficit creció. El déficit creció. ¿Por qué creció el déficit? Porque la generación prácticamente se mantuvo constante y creció la demanda. Entonces, correcto. Está clarísimo. Vamos a la barcaza. ¿Qué solucionó la barcaza? La primera, la que está funcionando en este momento. Justamente ante esta problemática, el gobierno responsablemente tomó las decisiones que debía haber tomado para dar soluciones efectivas, inmediatas y de mediano y largo plazo. O sea, son soluciones y como vemos en este cuadro que les presentaba, se ha invertido en los últimos 8 meses más de lo que se invirtió en los últimos 5 años por parte del gobierno actual. Ya se contrataron 341 megas, eso ya está contratado. Es decir, y ahí hay 4 proyectos. Uno fue la renta de una barcaza de 100 megavatios. Se incorporó generación, o si ya se contrató la generación en Quevedo, generación en Salitral. Ya, pero eso es tierra firme. Quevedo, Salitral. Sí. Y Esmeraldas. Esmeraldas. Y también repotenciar o reacondicionar lo de Machala, que es importante. Eso es tierra firme. Eso es tierra firme. ¿La segunda barcaza cuándo va a llegar? ¿Y cuánto va a aportar? En realidad, lo que se busca son soluciones de rápida instalación porque la problemática, o sea, el problema que estamos afrontando requiere una solución inmediata. Entonces, existen varias soluciones rápidas como las barcazas o también generación contenerizada, que es igual bajo el esquema de renta, que vienen, instalan sus equipos, uno pone combustible y empiezan a producir. Pero entonces, bueno, sumemos entonces, la una barcaza, ¿cuánto aporta? Entonces, ese 100 más la siguiente barcaza. En realidad no va a ser una barcaza, va a ser generación contenerizada. Todo contenerizado, ya no hay otra segunda barcaza entonces. No, lo que va a haber es generación firme. Salitral, Quevedo. Tenemos Salitral, Quevedo, Esmeraldas. Y tenemos alrededor de unos 350 megavatios de arrendamiento para dar una solución inmediata a lo que está sucediendo ahora. Y adicionalmente a eso vamos a comprar 500 megavatios adicionales de generación termoeléctrica. Por eso es importante señalar el esfuerzo que ha hecho el gobierno en invertir más de 1.000 megavatios de generación que se dejaron de hacer en los últimos 5 años. No hay que soslayar que todo eso consume combustible, es decir, para poder generar energía termoeléctrica hay que poner combustible y le cuesta al erario nacional, ¿verdad? Sí, justamente el parque generador siempre está sujeto a un despacho de generación, claro. Es decir, siempre vamos encendiendo las generadoras conforme sus costos variables se llaman. Entonces, esta generación, la generación, o sea, lo que requerimos es generación firme por este efecto que ya comentamos en esta afectación que tenemos en toda la parte hidrológica en el país. ¿Y el costo varía por el precio internacional del combustible también? Sí, depende de la solución, pero lo que quería mencionar es que hay diferentes tipos de generación firme. Por ejemplo, hay generación firme, la geotermia, pero eso nos tomaría un par de años. Eso lo estamos visualizando. Eso lo estamos visualizando para el mediano plazo. La planificación es fundamental. Exactamente. En esto. Pero bueno, vamos con la firme que tenemos ahora. Entonces, eso le cuesta un dinero al país. La otra posibilidad que había era lo de Colombia, pero Colombia también está en problemas de estiaje. Entonces, sí. ¿Qué nos pasa? ¿Cuánto nos ha abastecido Colombia y cuánto nos podría potencialmente abastecer? Colombia nos podría entregar a través de ese vínculo alrededor de unos 410 megavatios. Digamos constantemente. Ellos están en este momento están sufriendo exactamente el mismo problema que nosotros, están entregándonos 0. Pero tendríamos adicionalmente en los próximos meses, y tanto aquí como allá mejora la hidrología, podríamos reactivar estos 410 megas adicionales. Un proyecto que históricamente se conoció es aquel de Toachi Pilatón. Sí. Se tardó años en hacerlo, cuando se lo hizo mal, una serie de problemas ahí, luego hablaremos de detalles de esos problemas, pero ahora se dice en diciembre podrá empezar a generar. Sí. ¿Cuánto podrá empezar a generar en diciembre y cuánto terminará generando ya en febrero cuando esté toda la capacidad instalada lista? Sí. Cuando tomamos ese proyecto estaba en unas condiciones abandonado. Lo reactivamos. ¿Abandonado? Sí, estaba como abandonado. Lo que efectuamos nosotros, realizamos una gestión, destrabamos el proyecto, lo hemos reactivado y está prácticamente concluido. Hay ciertas obras que estamos relacionadas con el tapón de un túnel que estaba antes donde se desviaba el río, pero estamos trabajando en eso. Ya está montado todo el equipo electromecánico, ya está terminada la parte civil, entonces este proyecto estaría
prácticamente para diciembre, ya entrando en pruebas operativas. ¿Cuánto podría generar? Son 204 megavatios adicionales. ¿Y tiene eso el proyecto integral o podría ir creciendo su generación? Al igual que en el Paute, es un proyecto que tiene una central que se llama Sarapuyo, que es de 49 megas. Tenemos la central Ayuriquín, sí, claro, que tiene 204 megas y una central pequeñita de 1 mega que se llama de pie de presa. Bueno. ¿Por qué demoró tanto tiempo en hacerse esto? Si estaba planificado, había los recursos, se contrató empresas extranjeras. ¿Qué pasó en el No hubo la decisión, ni la gestión, ni el interés de gobiernos anteriores de desarrollar este proyecto. La importancia que vio este gobierno en este proyecto es que es complementario, es decir, este proyecto cuando en la parte de Mazar toda esa zona está seca, aquí hay mucha agua, entonces son 200 megavatios que nos aportan directamente. Compensa perfectamente por los temas de nos aportan directamente a la crisis en este momento. La estrategia, que es un tema que ha sido muy cuestionado por la ciudadanía, ha habido también las quejas del sector productivo sobre los horarios de los cortes. ¿Vamos a tener una estrategia ordenada? ¿Habrá posibilidades de que entre la generación, la transmisión y las empresas que dan el abastecimiento y distribución lleven adelante una estrategia ordenada, que es lo que estamos padeciendo, creo que todo el país, y por supuesto, supongo que el gobierno también le debe generar una angustia especial en este momento? Sí. ¿Podremos garantizar una estrategia ordenada, por favor? Por supuesto, eso me gustaría comentar un poco qué es lo que sucede. Lo que estamos haciendo con estas medidas, que son medidas duras, pero son medidas necesarias y responsables que está tomando el gobierno para poder mantener el nivel de este embalse que comentábamos, el nivel de Mazar. Si nosotros, en teoría, si dejaríamos descender Mazar hasta lo mínimo, perdemos el control de esa central y perdemos el control del sistema del país. Se puede dañar la central también. Se podría dañar la central del país y en ese caso, por ejemplo, habría electricidad en el país siempre y cuando haya agua ahí. Y eso es lo que no queremos que suceda. Que llegue a suceder. Nosotros por eso estamos haciendo los apagones. Controlando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Diariamente monitoreamos todas estas condiciones, niveles, caudales, tanto con el operador y todas las instituciones del sector eléctrico en coordinación. Se estructuran estos esquemas de cortes semana a semana. ¿Van a seguir por un largo tiempo? Lo que estamos haciendo es justamente monitoreando día a día para que cualquier condición de mejora, como le mencionaba, si hay una mejora, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair, toda esa energía siempre va a ser trasladada en beneficio de la ciudadanía, cualquier mejora. Entonces, vamos a seguir controlando el crecimiento del embalse y garantizando la operatividad del sector más adelante. Entonces, algo muy breve, ¿se ha incorporado las sugerencias del sector productivo para que los cortes sean lo menos abultados posibles? ¿Eso será posible? ¿Hay ya reuniones de coordinación? Hemos trabajado en coordinación con el Ministerio de Producción, con los industriales, comerciales, para coordinar justamente estos horarios y también saber de ellos de la mano su capacidad de autoabastecerse y de entregar energía a la red. Entonces, es una coordinación de todo el país. Estamos dialogando con Fabián Calero, gerente general de SELEC. En la próxima parte de este programa abordaremos los grandes casos de corrupción, aquellos que han ayudado a lo largo del tiempo a entorpecer el normal abastecimiento de energía. De eso conversaremos en breve. Estamos en Punto de Vista para hablar de la crisis energética y hemos revisado los históricos, las improvisaciones de antes, la imprevisión también, un arrastre que nos lleva a las causas profundas de la crisis que estamos viviendo ahora. Pero no es solamente el tema de la imprevisión, hay otro mal, la corrupción. Priscila Cadena. Así es, Gonzalo, el sector energético ha estado vinculado con hechos de corrupción en los últimos gobiernos. Han salido a la luz casos de proyectos hidroeléctricos con sobreprecios. Incluso la Fiscalía continúa con las investigaciones. Además, la Contraloría General del Estado devela las causas de la crisis eléctrica en un informe reciente. El sector energético es el que históricamente ha estado más relacionado con hechos de corrupción.
Casos que van desde sobreprecios en proyectos hidroeléctricos y tráfico de influencias. Hace 10 años se prometió cambiar la matriz energética con la central Coca-Codo Sinclair de 1.500 megavatios de potencia. Si bien actualmente es la que más genera energía en el país, está dentro de una investigación de Fiscalía por presunto pago de sobornos. Tenemos la escandalosa construcción de Coca-Codo Sinclair, que le cuesta al país más de 3.000 millones de dólares, que según un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del 2022, tiene más de 17.000 fisuras y no se entrega formalmente al Ecuador de parte de Sinohidro, porque ni siquiera puede que llegue a los 50 años de vida útil que necesita. La indagación de la Fiscalía General del Estado permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto entre 2009 y 2018. A cambio de grandes cantidades de dinero, se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habrían sido entregadas por Sinohidro utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías, canceladas a través de cheques y transferencias. Son casos escandalosos de corrupción que suman más de 4.000 millones de dólares que pudieron haber sido invertidos para que Ecuador tenga una energía de calidad y abra la caja de Pandora de todos los tipos de energía que podríamos aprovechar. Para ser específicos, por estas irregularidades están señalados exmandatarios Rafael Correa, Lenny Moreno y Jorge Glass, que actualmente está preso por otras causas. Ahora bien, la Contraloría General del Estado en un informe devela las causas de la crisis eléctrica. La falta de gestión repercutió en este sector. Además, precisa que 14 proyectos hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales no se pusieron en marcha. Los informes de Contraloría son claros, no ha habido la inversión ni la ejecución del presupuesto para el mantenimiento de nuestro parque termoeléctrico en los últimos gobiernos. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Está claro el tema de corrupción en Coca-Codo Sinclair, pero antes habría que decir, y lo vamos a tratar en este diálogo con Fabián Calero, gerente general de SELEC, que Coca-Codo fue un viejo proyecto que estaba en los planes maestros de electrificación desde los gobiernos militares, que se desempolvó en el año 2006 y que hubo una interpretación, de acuerdo a varios técnicos consultados en informes periodísticos, de un estudio de prefactibilidad que ya no contemplaba los mismos caudales de agua, por lo cual muchos dicen se sobredimensionó. Después hubo un contrato fallido con la empresa Enarsa Argentina, que no era especializada en hidroeléctrica sino en compra de combustibles, y por el cual el Estado ecuatoriano tuvo que pagar por su disolución de ese contrato 5 millones de dólares. Es decir, la corrupción empezaba a amenazar, a asaltar una serie de dudas. Y entre estos temas que hemos tocado y las fisuras que también fueron abordadas por nuestra entrevistada hace un momento, Coca-Codo Sinclair tiene una deuda enorme con el país y los responsables de ellos también tienen una deuda enorme. ¿Qué decir de este gran caso de corrupción? ¿Cuáles serían las referencias que nos puede hacer ahora mismo Fabián Calero? Sí, a ver, la central Coca-Codo Sinclair ha enfrentado todos estos problemas que usted bien nos menciona. SELEC es la Corporación Eléctrica del Ecuador, tiene a cargo 14 unidades y una de esas unidades es Coca-Codo Sinclair, dedicada exclusivamente a la operación y mantenimiento de esta central hidroeléctrica. Existen, toda esta problemática que ya se mencionó en el video y está en este momento, digamos, en un tema de proceso de investigación y un tema de mediación. Justamente la recepción del proyecto todavía no ha sido completada por todo este tema legal que está afrontando el proyecto. Se está trabajando justamente para, digamos, en este proceso de mediación, que es un tema, que es reservado y no hay como dar muchos detalles, pero... Entiendo perfectamente, pero es verdad que estaba sobredimensionada, que se pusieron más turbinas de las que realmente los caudales actuales, o digamos de cuando se empezó a construir, eran muy diferentes a aquellos históricos de los primeros estudios de prefactibilidad. Eso lo han dicho todos los técnicos. Coca-Codo Sinclair es una central en su potencia está identificada como una central de 1.500 megas. Generalmente, cuando existe una buena hidrología, opera a unos 1.000 megas, en promedio siempre.
y unas 4 horas puede llegar a 1480 megas, que ha sido lo máximo que ha llegado. ¿Hay más turbinas de las que deberían? Sí, o sea, en promedio opera en 800 a 900 megas. Y ahora mismo con el estiaje, ¿qué le ha pasado? El estiaje ha bajado considerablemente los caudales, está aportando al sistema actualmente entre unos 300 a 400 megas. ¿Qué se puede hacer con Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, para el tema de la erosión? Se habla de unas pantallas para contener sedimentos que también pueden afectar a la propia operación de las turbinas. Si nos puede explicar, por favor, Claro, Fabián. Ese es un problema, digamos, adicional a toda esta problemática de Coca-Cola. Existe un fenómeno de erosión regresiva, Claro. que es lo que está, digamos, erosionando el río y lo que ¿Tiene que ver con la implosión de la cascada San Rafael? Sí, tiene que ver con eso, efectivamente. Desde ahí ha habido una erosión y lo que se quiere hacer con estas, digamos, con estos estudios y con estas obras que estamos desarrollando como la corporación en función de las directrices del gobierno es darle una solución a este problema. O sea, hay que construir lo que se llama unas pantallas que ayudan a reducir la velocidad de la erosión y varias obras adicionales. O sea, este año, por ejemplo, estaba un proceso que estaba trabado de un dique permeable que se llama. Y lo ¿Qué es eso? Explíquenos para los que no un dique somos permeable técnicos. es como una pantalla que ponemos a lo largo de todo el río, que lo que ayuda es a reducir la velocidad del río. Y permea el agua, pero no Sí. los sólidos, digamos No los así. sólidos, pero contiene. Claro, esa es una parte de la solución. Se requiere la construcción de varias de estas obras para dar una solución o sea, mitigar este efecto de erosión regresiva en el río. Bueno, de hecho, se está estudiando el tema de los sobreprecios. Esto causó un gran escándalo de corrupción. ¿Qué más se puede hacer con Coca-Cola Sinclair para que llegue a los niveles de energía que debe generar y lo haga en condiciones técnicas adecuadas? Sí, se requiere solucionar el tema, por ejemplo, de los ppm o de las partículas que llegan a, digamos, de los sedimentos, que eso sí, ya en cambio eso es otro problema, que es en la parte de la captación. Entonces hay que dar una solución definitiva. O sea, las que sí pasan, digamos, de las pantallas esas. Las que llegan digamos, al embalse. Entonces hay un problema cuando suben mucho los sedimentos, que es lo que nos sucedió en abril. Puntualmente, por horas, toca detener la central para que esos sedimentos no dañen las turbinas. Claro. Eso es un poco en Coca-Cola. Ahí me gustaría, por ejemplo, también mencionar este tipo de cosas de corrupción que existen en otro tipo de proyectos. Hay otros casos, ¿no es cierto? Sí, existen otros casos. Manduriaco fue uno de ellos, ¿no? Sí, Manduriaco. Toda una polémica. El Contralor enjuició a la Comisión Anticorrupción, quiso meterlos presos. Y fíjese dónde está el Contralor Pólida ahora. Sí. Preso. Sí. Y casos actuales también podemos mencionar. En el caso, por ejemplo, del Toachi Pilatón, que es este proyecto que el gobierno está queriendo sacar adelante, un proyecto que estaba abandonado. En abril, cuando ya se retomó, se llegó ya a un tema de una mediación. Hubo un intento, por ejemplo, de sabotaje a la planta. Quitaron unos fusibles de la parte del desagüe de fondo, del sistema de control de desagüe de fondo de la central. ¿Para qué? Para que saber quiénes quitaron los fusibles? Eso justamente la unidad de negocio puso una denuncia en la fiscalía. Con miras de que se haga la investigación en ese sentido. Eso no tiene otro objeto que causar daño. Eso tiene otro objeto que causar daño. Toda la contratación, varios de estos procesos que estamos llevando de la contratación de generación de emergencia, esta generación para solucionar los problemas de la crisis de ahora, varios de los administradores de contrato de la SELEC han sufrido temas de amenazas de que si llevan adelante esas contrataciones corre peligro su vida. ¿Así? ¿A ese nivel? A ese nivel. Eso es criminal, pues. Eso es criminal. Existen denuncias puestas en la fiscalía de estos casos. Entonces, la problemática no es solo luchar contra la hidrología, es luchar contra esta corrupción y estas mafias que están enquistadas en el país. ¿Hay gente enquistada dentro de los procesos operativos todavía, como en un momento determinado se aludió cuando los apagones de principios de año, digamos así, se dijo desde el gobierno que había sabotajes? Estamos haciendo investigaciones en toda la Corporación Eléctrica de Ecuador y en todas las empresas de distribución para identificar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tipo de daños técnicos puede sugerir estas manipulaciones dañinas? Se puede atentar una turbina que está operando a altas revoluciones, usted le lanza un tornillito y eso destruye puede dañar, frenaría la generación. Entonces, y nos costaría millones. Sí, lo que hemos hecho es militarizar varias de las centrales de generación del país para evitar que este tipo de cosas sucedan. Entonces, estamos identificando ciertos
funcionarios que han estado relacionados con este tipo de cosas están siendo desvinculados de la institución y así se están tomando medidas radicales en lucha de este tipo de cosas contra la corrupción. ¿Nos quiere mencionar algún otro caso de corrupción que estén ustedes investigando? O sea, más bien estos son los principales, como le menciono. O sea, uno de los más graves es el atentar contra la incorporación de la nueva generación que viene a ayudar a este tipo a la crisis que estamos afrontando en este momento. O sea, puede aumentar la crisis, le hace daño al país, pierde la economía, pierde la gente. Pierde la gente. Esto entonces, es inaceptable. Es inaceptable. Ojalá actúe y eficazmente la justicia, esa justicia de la que tanto se alude, existe poquito en el país. Sí, efectivamente. ¿Algo más que agregar sobre este tema de corrupción? No, que desde el gobierno existe, como saben, cero tolerancia a este tipo de actos y van a ser siempre investigados y denunciados en los órganos que competen, en este caso Fiscalía, Contraloría, etcétera. Bien, yo creo que vamos a pasar inmediatamente a un nuevo corte aquí en Punto de Vista para en nuestro siguiente bloque abordar las grandes soluciones, aquellas de largo plazo. Hay que hacer muchas inversiones, muchos estudios, pero ¿por qué no comentarlas en este programa? Porque no solo miramos la crisis de hoy, pensamos en el futuro. Ya estamos con ustedes. En Punto de Vista hemos abordado la crisis energética, la coyuntura, lo que se puede hacer en este momento para tratar de superarla. Hemos tocado también los temas de corrupción. Hoy queremos mirar al futuro, las energías alternativas. ¿Qué se puede hacer más adelante? Priscila, por favor. Así es, Gonzalo, entre el 80 y 90% de la electricidad del país depende de las centrales hidroeléctricas. Pero en época de estiaje, como sucede actualmente, una de las soluciones sería la ampliación de las fuentes de generación. Desde el gobierno del presidente Daniel Noboa se impulsa la instalación de proyectos de energías renovables. A continuación, los detalles. La falta de planificación de gobiernos anteriores obligó al país a depender de las hidroeléctricas entre un 80 y 90%, las cuales cubren la demanda de energía en época de lluvias. Pero en estiaje, como sucede actualmente, su capacidad se reduce y desciende a menos de la mitad. Lo que vive actualmente el país tiene relación a que las centrales no cubren las expectativas energéticas y por tal razón la intención de ampliar las fuentes de generación. El presidente Daniel Noboa impulsó la ley No Más Apagones, que reconoce la instalación de proyectos de energía renovable privados no convencionales, solar, eólica o geotérmica. Es así que en Chachimbiro, provincia de Imbabura, nace un proyecto geotérmico con una capacidad de 50 megavatios, cuyo desarrollo permitirá aportar al país en la generación de energía derivada del calor interno de la tierra. La primera fase contempla una inversión de 80 millones que se cubrirán con un crédito del gobierno de Japón. Va a ser un paso muy importante para el desarrollo de esta energía natural en el futuro para Ecuador. Otro principal proyecto de energías renovables no convencionales es Villonaco 1. Es la primera central eólica del país y se encuentra operando de forma normal siempre y cuando existan corrientes de vientos. Según información del Plan Maestro de Electricidad, en un primer estudio se identificó un potencial eólico a la región costa en ciertas localidades de la sierra de aproximadamente 500 megavatios en proyectos. Además se encuentra la energía fotovoltaica en Manabí, que aprovechará la radiación solar a través del uso de paneles fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica. Los expertos sostienen que este tipo de energías alternativas son complementarias y no serían la base para la generación de electricidad en el país. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Junto a nuestro invitado, Fabián Calero, gerente general de SELEC, se incorpora a esta parte del programa en lo propositivo, en lo analítico también, Sebastián Rivadeneira. Y hablaremos de algunas de las posibilidades que tiene el país. Tenemos que pensar en lo de hoy, por supuesto, solucionar lo de hoy, pero pensar en el futuro.
Fabián, ¿qué decir de toda esta problemática y de los varios proyectos que iremos ahora diseminando? Sí, muchas gracias. Ahí me gustaría dar una visión muy general con 4 ideas de lo que se podría desarrollar y en lo que estamos trabajando. Uno, Por lo favor. que se mencionó en el video, que es el tema de la geotermia. La geotermia es de energía firme, al igual que la termoeléctrica, pero esta es de energía firme limpia y que dura hasta 100 años. Es la energía que tenemos un gran potencial aquí en el país. Y está desarrollando, se va a hacer el primer proyecto Chachimbiro. Otro aspecto que se ha dado apertura por parte del gobierno es el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Se va a emitir y ya está por aprobarse una regulación que permite el desarrollo de generación fotovoltaica, eólica, biomasa, la geotermia, nuevos proyectos con condiciones preferentes para el desarrollo de esta generación. Eso es un atractivo para el desarrollo de este tipo de proyectos. Sin embargo, también es necesario hablar en temas de transmisión. O sea, no olvidamos aquí la transmisión. Vamos a crear un sistema que se llama Loja la Avanzada, que es una línea de interconexión que va a interconectar el sistema nacional con la parte sur del país, en el cual existe el mayor potencial de energía fotovoltaica y eólica. Tenemos también que trabajar, y se está trabajando ya en el tema de lo que se llama mercados de servicios complementarios, en temas de almacenamiento de energía, que son nuevos conceptos y nuevas tecnologías que ya existen en el mundo y los vamos a implementar aquí. Y finalmente me gustaría, por ejemplo, mencionar algo que estamos trabajando como parte de la corporación, que es un proyecto que se llama el Masar flotante. Sobre todo el embalse de Masar, vamos a instalar paneles fotovoltaicos flotantes que me permiten, usando toda esa superficie que ya cuenta con una licencia ambiental, por ejemplo, yo podría sacar hasta 200 megas de generación fotovoltaica. Del sol. ¿Y para qué la utilizo? Para a la vez implementar lo que se llama un sistema de almacenamiento a través de bombeo. ¿Qué hago yo? El agua que baja de Masar y que ha sido turbinada en la central Masar, yo la puedo bombear nuevamente aguas arriba al embalse. Entonces, es un lazo, como quien diría, infinito, que me permitiría recuperar mi embalse en el futuro muy rápido. Vamos a desarrollar algunos de estos puntos. Quiero saludar también, buenas noches, a Sebastián Rivadeneira. Pensar en el futuro de los proyectos que nos ha mencionado, por ejemplo, el gerente de SELEC, ¿usted apuntaría a alguno más? Bueno, yo apuntaría a una generación que tenga un factor de planta superior al 80%, que en este caso son las centrales a vapor. Y de las centrales a vapor tengo 2 fuentes primarias, que puede ser el carbón, es decir, calderas que puedan consumir carbón, fuel oil, gas o cualquier otro tipo de elemento, y asimismo los reactores nucleares, que prácticamente sería una energía permanente y tendrían un factor de planta mucho más alto. Además, se tiene que indicar que las energías renovables no convencionales son un complemento, y lo que en este momento necesita el Ecuador es una energía firme para cubrir no solamente un tema de potencia, sino también estamos hablando de energía. A mí no me sirve de mucho tener centrales fotovoltaicas de 500 megavatios cuando en realidad eso no me da apenas un 15% de energía de lo que me puede producir una central térmica. Yo quiero que me explique un poco más lo de nuclear. El otro día que hicimos una entrevista en radio sobre el tema nuclear, alguien me llamó y me dijo, pero ¿cómo va a funcionar la energía nuclear en el Ecuador, donde no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en los semáforos y en los buses? A ver, explíquenos un poco, ilústrenos un poco. Bueno, el día de hoy la Organización Latinoamericana para el Desarrollo de la Energía, OLADE, junto con la Organización Internacional de Energía Atómica, presentaron una perspectiva de lo que es la energía nuclear para América Latina y el Caribe. ¿No? Sí, esto fue el día jueves, exactamente. Correcto. Entonces, allí lo que se indicó fue que Argentina, Brasil están en desarrollo y, por ejemplo, el gobierno de Nayib Bukele ha mostrado gran interés en este nuevo tipo de energía, porque ellos no son productores de petróleo ni abusan de sus recursos naturales, sino que necesitan abaratar los costos, porque de esa manera se atrae la inversión y las industrias. En cambio, si es que se hacen ajustes al pliego tarifario, es decir, si se encarece más la energía, más bien ahuyentarían el tema de la inversión. Vamos a seguir en este tema más adelante y las otras fuentes alternativas de energía. No quiero descuidar lo que se puede hacer todavía en generación hidroeléctrica. Hay un gran proyecto en el sur del país. Tenemos el proyecto más grande hidroeléctrico que tenemos en el país, de 2.400 megavatios. Ese está dentro de la planificación del sector eléctrico y estaría previsto más o menos de aquí a una proyección de unos 10 años. Si revisamos, ¿tarda mucho tiempo en hacerse? Digamos, una central hidroeléctrica tarda entre unos 4 a
7 años en construirse. ¿Y el dinero dependiendo para eso, del tamaño. por ejemplo? Justamente hay que buscar, para esa cantidad de proyecto, para esa capacidad de proyecto, deben buscarse los recursos y estructurarse bien ese proyecto para que se lo pueda ejecutar. Ahí quería indicar algo adicional. El potencial todavía hidroeléctrico que tenemos en el país son 19.000 megas que ya han sido estudiados e identificados en potenciales proyectos. Bastantes proyectos. Pequeños, de capacidad pequeña y de mediana escala. No descuidemos también las vertientes, hacia dónde van en los ríos de esos proyectos. En la cordillera oriental, digamos que está cargado de proyectos, pero en la cordillera occidental hay menos, ¿no? Justamente la idea es reestructurar e identificar los mejores proyectos que se puedan desarrollar en la otra cordillera para que siempre seamos complementarios en la parte hidroeléctrica. Bueno, vamos a escuchar un apunte que nos hace Carolina Bernal, una investigadora de la Escuela Politécnica, para seguir en esta conversación y con nuestros contertulios lo vamos a tocar más adelante. Escuchemos. En algunos momentos se llegó hasta el 90%, el 95% de la energía generada por las hidroeléctricas. Sin embargo, las hidroeléctricas van a utilizar el agua únicamente cuando haya disposición de esto, no es decir, en época de lluvias. El problema es cuando nosotros tenemos la sequía, ¿sí? En esos momentos, en los estiajes, es que se compromete el abastecimiento y tenemos que recurrir a otras fuentes de generación de energía y nos deja mal parados en el tema de la planificación. Ahora, hay que tomar en cuenta que nosotros como humanidad, como planeta Tierra, estamos viviendo una época de cambio climático. Esto es que las lluvias sean en un periodo más corto, sean mucho más fuertes en el momento, por eso a veces oímos que la cantidad de lluvia que cae en un mes ha caído en un solo día, ¿sí? Porque se acortan estos periodos y los periodos en cambio de estiaje se incrementan. Entonces, la provisión de energía en base a la hidroelectricidad se ve comprometida porque no podemos planificar. Es una época de incertidumbre esta, la del cambio climático. ¿Qué le parece, Sebastián, estos apuntes que ha hecho la investigadora de la Escuela Politécnica, Carolina Bernal? Bueno, antes existían 400 estaciones meteorológicas. A partir de una mala decisión del economista Dají, bajaron a 174. Pero llevamos alrededor de 40 años con una gran cantidad de datos que se puede hacer minería y explotar. Y de hecho ya se conoce que los meses de octubre, noviembre y diciembre de todos los años son secos. Ya, pero este año ha sido atípico, ¿no? Porque cada 14 años existen épocas marcadas, o sea, ya hubo la época de Sixto, ya hubo la época de Correa, lo mismo ha ocurrido 2022, 23, 24 y lo mismo ocurrirá de sequía extrema en el año 2037 aproximadamente, es decir, son ciclos que se van repitiendo a más de lo que ya está marcado en la cuenca amazónica, es decir, todas las vertientes que van hacia allá, octubre, noviembre y diciembre es seco, al igual que en la cuenca del Pacífico. No perdamos de vista también que el calentamiento global, la crisis del cambio climático. El otro día le preguntaba a Yolanda Cacabatze, que fue ministra de Ambiente, no, esto no es un cambio climático, esto es una crisis climática, esto es una emergencia climática. También influye, ¿no? Influye también la falta de otro tipo de generación que complemente. Por ejemplo, si se construyó Coca-Cola Sinclair de 500 megavatios y que aporta 8.000 gigavatios hora al año, se tenía que haber construido una central térmica de 500 megavatios con un factor de planta mucho más alto que complemente estas etapas de crisis que aproximadamente aportaría unos 4.000 gigavatios hora al año y no se tuviera ese problema. Previsión, ¿no? De lo que no se ha hecho y se debió hacer. Comentarios sobre lo que acaba de decir nuestro panelista esta noche y también sobre lo que apuntó la investigadora de la Politécnica. Fabián Calderón, justamente cuando existe alta penetración de generación hidroeléctrica en un país, se requiere un complemento térmico que garantice esa firmeza que se menciona. Entonces, en este caso, como una solución de este gobierno que se ha dado es la incorporación de
prácticamente más de 1000 megavatios en generación térmica, 341 que ya están adjudicados, ya están contratados y aproximadamente 800 que ya se han asignado los recursos para la contratación y que se estarán contratando en este mes y se estarán ya implementando en los meses siguientes, que nos ayudarán a mitigar este efecto, digamos, a atenuar este efecto que tenemos en los estiajes y estar preparados ante el incumplimiento que ya se mencionó al inicio, que eran de 1.290 megavatios que no se hicieron en el Plan Maestro de Electrificación. Bueno, vamos a los otros proyectos de energías alternativas. Lo eólico, hay el Parque Villonaco, hay Villonaco 1, Villonaco 3, que se adjudicó en el gobierno de Guillermo Lasso, y Villonaco 2. ¿Qué pasa con esos proyectos y qué trabas hay para que empiecen a generar? Sabemos que son también estacionales, en la época que hay viento funcionan, si no, pero ¿qué detiene todo esto? Sí. A ver, hayan existido algunas complicaciones respecto a estos proyectos los que usted menciona han sido, digamos, llevados a cabo a través de lo que se conoce como un proceso público de selección. Entonces, sí, el que se haya ejecutado ese proceso público de selección ha tomado muchísimo tiempo y eso, digamos, todavía no se han suscrito los contratos, los cuales ya se han llegado a destrabar todos estos aspectos normativos, regulatorios que no permitían la ejecución de estos contratos y este tipo de proyectos ya estarían para adjudicarse estos que usted mencionó en estas próximas semanas. Lo fotovoltaico, entonces, es un tema que también se incorpora. Si quiere, por supuesto, mencionar lo de la energía eólica y algunos otros proyectos que pudieran incorporarse en el futuro en esta materia. Primero, Sebastián, pero luego vamos a lo fotovoltaico, sin dejar de comentar lo que nos comentaba también hace un rato Fabián Calero sobre cubrir buena parte de Masar con esta posibilidad de absorber la energía del sol. A ver. Bueno, el tema de estas energías fotovoltaicas y eólicas viene a ser un complemento. Claro. Por ejemplo, cuando yo creo que los paneles solares pueden funcionar muy bien a mediodía, que es cuando tengo la mayor irradiación solar y cuando existe un alto consumo de los aires acondicionados en la costa. Entonces, prácticamente habría una compensación. Tenemos unas horas de ahorro. Son unas horas, digamos, complementarias en las que se pudiera superar uno de los picos de la demanda, porque la demanda máxima es a las 7 de la noche. Pero la energía eólica, Villonaco ha superado la expectativa de la potencia instalada que se estimaba que iba a producir alrededor de un 0.15 o 0.20 de factor de planta, ha llegado hasta el 0.30. Sin embargo, existe ya los otros proyectos que usted los mencionó y que todavía que han sido adjudicados, pero todavía no inicia la construcción. Entonces, más bien lo que habría que preguntarse es por qué ha pasado tanto tiempo y el inversionista no inicia la ejecución de obras. Pero estas obras se las tiene que medir por energía, no por potencia. ¿Por qué? Por el factor de planta. Explícanos, para los que no somos expertos, qué diferencia hay entre energía y potencia. Yo sé que es elemental para ustedes, pero para el gran público, para mí tampoco. Usain Bolt es un atleta que ganó los 100 metros en 9.3 segundos, es decir, tiene una gran potencia, pero si a Usain Bolt le pongo a correr la maratón de 42 kilómetros, seguramente va a ser. Entonces la energía es una potencia que voy a desarrollar en un determinado tiempo. Entonces ahí, ¿quién tiene más energía? Por supuesto, el atleta de maratón. Entonces, los análisis que se tiene que hacer respecto a la crisis energética es precisamente eso, los gigavatios hora. Porque puedo tener centrales de grande potencia, pero si no tengo agua, no tengo el recurso energético, prácticamente no sirve. Es decir, si yo hubiese construido Cardenillo, igual le estuviera generando porque no tengo agua. Entonces, es importante que cuando se desarrolle Cardenillo, Santiago y los otros proyectos, se hagan los proyectos de energía térmica complementaria. Fabián, ¿quiere comentar este último punto que me parece interesante? Sí, como he indicado, digamos, hay la generación firme que se requiere. O sea, en este caso, este país tiene un alto potencial geotérmico, entonces ya hay un proyecto que es Chachimbiro, que es 50 megas, pero hay un potencial de más de 1000 megas que podemos desarrollar aquí. Vamos a profundizar eso. Pero... Y ahí existen, por ejemplo, ahora nuevas tecnologías que nos permiten también mitigar ciertos efectos de la intermitencia de la generación. Por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Yo puedo utilizar eso para almacenar energía para diferentes aplicaciones, tanto en potencia como en energía. Pero una aplicación es, por ejemplo, yo almaceno mi energía en horas de la mañana con una batería, por ejemplo. Yo podría almacenar mi energía en horas de la mañana cuando la energía es
barata para entregarla en la noche, en el horario pico, cuando mencionamos que se prenden todos los artefactos, la demanda del país es máxima, yo podría usar esa energía para abastecer eso en la noche. No quiero dejar de preguntarle sobre el Aromo. Fue un proyecto fallido, una fantasía y hasta un escándalo de corrupción por una refinería que iba a haber allí. Pero luego se dijo, allá va a haber un gran parque de generación fotovoltaica. ¿Cómo está eso? Sí, el Aroma es uno de estos proyectos que se encuentran en los procesos públicos de selección que ya van a ser adjudicados en las próximas semanas. O sea, se encontró una solución a los proyectos, se van a desarrollar. Es generación fotovoltaica en este caso, claro. Que aunque cuente con un factor de planta, digamos, la generación fotovoltaica respecto a otra generación tiene un factor de planta bajo, pero lo importante es, por ejemplo, esta energía nos aporta en el país durante el día en entregar energía que nos permite guardar, por ejemplo, el embalse de Mazar. Entonces, ¿de qué capacidad estamos hablando para el caso del Aromo, por ejemplo? Es 200 megavatios, me parece, esa central. ¿Cuándo terminaría de hacerse eso? Bueno, estas centrales se estimaría que esté más o menos en construcción, o sea, el tiempo que tomaría construir esta estaría, no sé, entre 1 año a 1 año y medio, o sea, depende de cómo se ejecute la obra. Pero la generación fotovoltaica es en construirlas mucho más rápida que una hidroeléctrica, en tiempos. Correcto. ¿Cuánto abona en el tema fotovoltaico, por ejemplo, en las casas, en los hogares, en las pequeñas industrias o en las medianas industrias, tener generación fotovoltaica para no consumirnos la energía hidroeléctrica, Sebastián? Bueno, actualmente estas energías complementarias están en el aporte del 1.5% de energía de lo que consume el país. Es decir, en el año 2023 fueron 27.000 gigavatios hora al año. Y va a ir subiendo 2.000 gigavatios hora. Pensemos en este ejemplo, Gonzalo. Una persona decide instalar paneles fotovoltaicos en su casa y con batería, sea del ion litio, sea de hierro fosfato o de la tecnología que sea. Pero tiene que desconectarse de la red para ver si es lo suficientemente autónomo. No le va a alcanzar. ¿Va a ayudar? Por supuesto que va a ayudar. ¿Es una inversión onerosa? Por supuesto que lo es. Y en algo ayuda. En algo ayuda. Va a ahorrar también en un momento determinado el consumo de la otra energía. Y el almacenamiento que se tiene en los embalses es el óptimo, es decir, tener energía hidráulica, que es mucho más barato que tener almacenamiento como energía química, me refiero a las baterías, porque las baterías tienen un costo alto y recordemos que también tienen un impacto por supuesto, ambiental. Por supuesto. Correcto, yo no quiero dejar de tocar ese tema de la geotermia, por supuesto. Debemos recordar, y lo hemos tocado en algún otro diálogo, Fabián, a proyectos que se presentaron hace muchos años, la idea incluso con recursos del Japón. Ahora usted nos ha mencionado lo de Chachimbiro, pero hay un potencial enorme. Sé que cuesta mucho y sé que desarrollarlo no es tarea fácil, pero expliquemos esto, porque yo creo que esto es un gran tema de futuro también para el país. Sí, la geotermia es una energía limpia que básicamente usa el calor que existe debajo de la tierra para producir vapor y producir electricidad. Ese es el concepto así de forma general. El proyecto que se suscribió y que ya se va a desarrollar con este gobierno es el proyecto Chachimbiro, que es de 50 megas. ¿Y hay potencial de otros? Sí, hay potencial, hay el Chalupas, hay el Tufiño, es un proyecto binacional que se llama Tufiño, se me fue el nombre. Bueno, es un proyecto binacional y existe un potencial identificado en este momento más de 1.000 megavatios que podemos desarrollar. ¿Hay cooperación internacional para eso? Hay cooperación internacional y sobre todo, digamos, todas las instituciones que financian este tipo de proyectos a nivel internacional ya no financian proyectos termoeléctricos, sino financian este tipo de proyectos de energía limpia, firme. Muy interesante. ¿Y lo nuclear? Para cerrar el diálogo de hoy. Lo nuclear es el reto final que tiene el Ecuador, es decir, un cambio de mentalidad, una reeducación. Se tiene que invertir mucho, especialmente en los intercambios que tenga que haber de los jóvenes ingenieros que tienen que ir a hacer las pasantías en las centrales nucleares, en la que tiene que haber toda una especialización, una atracción. Recordemos que si vamos a crecer geométricamente 2.000 gigavatios hora al año, entonces no va a ser suficiente el tema que tenemos en este momento, pero tiene que ser con uranio de bajo enriquecimiento. Bien, muchas gracias a Fabián Calero, también a Sebastián Rivadeneira y sobre todo a ustedes, amigos televidentes, en este programa Punto de Vista, programa con el que inauguramos nuestra serie de programas de opinión y de entrevistas para aportar a la reflexión del país. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.
RCC Televisión presentó Punto de Vista con Gonzalo Ruiz Álvarez.